¿Cuánto cuesta? 36 más o menos. Oh, ¿de qué? Nada. 35. Ese era cuando Alan García estaba en el gobierno. 50. Más o menos está a 50 soles. Ahorita está a 48, 50 soles. 50 soles. ¿Cuántos balones mensuales gastamos? ¿Cuántos balones gastaremos? 2, más o menos. 2. Ya, muy bien. Está bien ese alumno, sí, ayuda a la mamá. Está viendo cuánto gasta. Más o menos gastamos 2, ¿no? 2 por 50. ¿Cuánto gastamos al mes? 100 soles. 100 soles. ¿Y cuánto gastamos con energía eléctrica? 236. Entonces, 2.36 veces más gastamos con energía eléctrica, ¿no? Por eso que casi en ninguna casa, ninguna, tenemos pues cocina eléctrica, ¿no? Estamos consumiendo gas, ¿no? Y eso que tenemos el gas más caro de todo Sudamérica, ¿no? El gas más caro de todo Sudamérica. ¿No es cierto? Pues, a pesar de eso, gastamos menos que con una cocina eléctrica. Por eso que ninguna madre utiliza pues una cocina eléctrica, ¿no? Un hervidorcito de repente para hacer hervir un poquito de agua, sí, pero cocina eléctrica nadie utiliza, ¿no? Ok. Entonces, ya sabemos qué aparatos son los que más nos hacen gastar en las casas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre esta potencia de consumo de energía eléctrica? ¿Alguien? Ingeniero, Dime. ¿siempre tenemos que hacer este cálculo de potencia para cada proyecto? ¿No hay alguna tabla o algo que nos dé una referencia? No. Es que cada proyecto es diferente, ¿no? Cada proyecto es diferente. Por ejemplo, este cálculo que vamos a hacer, vamos a calcular solamente todo este cálculo que estamos haciendo, que estamos viendo acá, es solamente para la cometida. ¿Ya? Vamos a ver, ¿ya? Desde el medidor hasta el tablero general, ¿sí? Hasta el tablero general vamos a hacer solamente todos esos cálculos para ese tramito. Y para los otros tramos también vamos a hacer otros cálculos, ¿ya? Por ejemplo, en las zonas rurales, ¿sí? En el campo, hay una política del Estado, ¿no? Que dicen que les dan un balón de gas. ¿A qué costo? ¿A qué costo les dan? Creo que era 10, 16, ingeniero. No 16 soles, creo, ¿no? Ajá. Ese era inicialmente. No sé si habrán actualizado. ¿Ya? A 16 soles les dan el balón. Solamente si consumen menos de 30 kilovatio hora. ¿Ya? Si consumen menos de 30 kilovatio hora, ¿sí? Tienen derecho a ese balón de gas, ¿no? A ese balón de gas tienen derecho, ¿no? Y les dan a 16 soles. Entonces, en el campo, ¿sí? En el campo, la gente no utiliza, pues, ya la plancha, no hay batidora, licuadora, ni refrigerador, ¿no? Terma, mucho menos, ¿no? Con las justas una radio y un foco, ¿no? Un foco. Y con eso, y el foco, pues, lo utilizan también por horas, ¿no? No utilizan mucho. Entonces, su consumo de ellos es menos de 30 kilowatt hora, ¿no? Menos de 30. Entonces, Electro Sureste les da un bono cuando ven que su factura es
es menos de 30 kilovatios, le dan ese bono y con eso van a comprar su gas. Pero es una subvención que el gobierno hace en las zonas rurales, ¿no? En las zonas rurales. ¿Ya? Aparte de que también el consumo de kilowatt hora no es lo mismo pues que en la ciudad, ¿no? En la ciudad pagamos este monto, pero en la zona rural tiene un costo social, ¿no? Es mucho menos de esto, ¿no? De repente la mitad, ¿no? De repente la mitad. Pero hay un costo social ahí, ¿no? Entonces, con eso también garantizan de que van a consumir, ¿sí? Pagan menos, ¿sí? Y tienen ese bono. En el campo sí hay muchos beneficios que les dan en las zonas rurales, ¿no? ¿Qué otros beneficios tienen en las zonas rurales? ¿Alguien? Ingeniero, creo que en algunos pueblos todavía no se les cobra por el servicio de agua Ah, a está los bien, ¿no? habitantes. Claro, a ver, o de repente dan un consumo mínimo de 1 sol, 2 soles por consumo de agua, ¿no? Claro. Tampoco no tienen un sistema de tratamiento de agua efectivo, eficiente, ¿no? Es una agua entubada. Tienen el manante, la captación, el reservorio, y de ahí a las casas, ¿no? Pero entonces el tratamiento no es adecuado, pero no, tampoco pagan, ¿no? Hay, por ejemplo, hay pensión 65 que normalmente en las zonas rurales también les dan. También cuando tienen más hijos, también les tienen un beneficio, ¿no? Hay los coñihuasis que les dan, creo, por una inversión más o menos de 40.000 soles para construir sus viviendas en zonas rurales, ¿no? Pero eso es una política del Estado, ¿no? A ver, vamos a ver. Coñihuasi, así. Programa Nacional de Vivienda Rural, ¿no? Sumahuasi, Coñihuasi. Vamos a ver esas imágenes. Entonces, el Estado les hacen estos módulos, ¿no? Estos módulos. Ahí donde tienen un servicio higiénico, una cocinita, una sala y una habitación, creo. Pero el Estado invierte en estas. ¿Se aprecia este Coñihuasi? ¿Ese Sumahuasi? ¿Se aprecia o no? Sí, ingeniero. Ya. El Estado invierte en esa política, ese Programa Nacional de Vivienda Rural, les dan más o menos por vivienda unos 40.000 soles, ¿no? En forma gratuita, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de que les construyan esas viviendas en el campo? ¿Cuál sería el objetivo? Acá tenemos otra imagen. No es tan buena. A ver, esta está mejor. Esto con los pobladores, ¿no? ¿Cuál sería el objetivo que les hagan esta vivienda en el campo? Mejorar la calidad de vida, ingeniero. Ya, un poco, sí. Al invertir vamos a mejorar la calidad de vida, pero hay otro objetivo más importante. ¿Cuál sería? A ver, piensen. Un punto a ver para el examen, quien diga, ¿eh? ¿Cuál es el objetivo de que le construyan? ¿Qué? La calidad de vida, mejorar su calidad de vida. No tanto es eso, otro es el objetivo fundamental. Mayormente lo que he escuchado, ingeniero, que en zonas alejanas y mayormente a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, se mejoran estas casas porque sus casas anteriores no eran las adecuadas por el frío que hace. ¿Ya? Entonces es por eso que ha habido este proyecto de construir esas Ya. casas. Claro, casas calientes, coñihuasis, ¿no? Entonces, a veces hay un sistema de incluso con paneles solares, les meten ahí para que, si en la zona rural, si no tienen energía
eléctrica, les meten panel solar y estos tienen pues luz, ¿no? Agua, ¿no? Pero el objetivo, ¿sabes cuál es? Es de que, ¿qué pasa en las ciudades? Hay mucha población, ¿no? Entonces, si yo no le doy las condiciones necesarias al poblador rural, ¿sí? Al poblador rural, entonces, este poblador rural, ¿sí? Va a querer irse a la ciudad, ¿no? Va a emigrar a la ciudad. Entonces, las ciudades sobrepobladas, tengo más problemas, digamos, en estas ciudades, porque el poblador, si yo tenía, digamos, 100.000 habitantes, ¿no? Y hay más, migran del campo a la ciudad, ¿sí? Entonces ya no voy a tener 100.000, sino tendré pues 150.000. Entonces voy a tener más problemas ahí sociales. Entonces, ¿qué hace el Estado? Ya cuando el poblador rural se va a la ciudad, ¿sí? Ya deja de producir lo que tiene acá, ¿no? Terrenos de cultivo, se dedica a la ganadería, a la agricultura, ¿no? Y entonces empieza a producir. Estos señores van a producir, ¿no? En cambio, si se van a la ciudad, van a estar buscando trabajo en la ciudad, ¿no? Algunos encontrarán algún trabajo, pero la gran mayoría no va a encontrar trabajo rápidamente, entonces van a ser una carga social. Entonces, para eso dicen, no, mejor les doy las condiciones, mejor la calidad de vida de este trabajador, de este poblador rural, y se queda ahí. Entonces ya tiene su casita, empieza a producir, ¿no? E invertimos entonces 40.000 soles por familia, ¿no? Entonces también no solamente eso hacen, ¿no? También les hacen esto. Por ejemplo, esto. ¿Esto han visto? ¿Sí? ¿Han visto o no eso? Sí, que sí. Ya, fitotoldos, ¿no? Ahí también, digamos, ¿qué hacen? Para promover, digamos, la agricultura digamos, en zonas altas, digamos, no tienen, pues, los recursos necesarios. No les crece, digamos, una lechuga, una cebolla, digamos, a 3.800, 3.700, 800, 4.000 metros, no les va a no pueden producir, digamos, sus alimentos. Entonces, ¿qué hacen? Les hacen, invierten en estos fitotolos y entonces empiezan a producir sus legumbres, ¿no? Entonces producen, ¿no? En algunas, por ejemplo, ya están produciendo las fresas, ¿no? Las fresas, ¿no? Entonces, y con eso, pues, ya tienen un ingreso, ¿no? Ya tienen un ingreso constante, ¿no? Todo para efecto de evitar la migración, ¿ya? Ok, nos hemos ido de un tema a otro. Ok, regresemos entonces a nuestro curso. Entonces, estos son los artefactos que más energía consumen: el refrigerador, ducha, cocina. La plancha también, digamos, su potencia eléctrica es alta, pero el uso diario es poco, ¿no? Poco, no usamos, plancharemos pues 2 veces a la semana, ¿no? No es mucho. Ok. ¿Alguna pregunta? No. Bien. Entonces seguimos con la potencia, ¿no? Entonces hemos visto que cada artefacto tiene potencias, ¿no? Para funcionar. Y vámonos a, por ejemplo, a las luminarias, ¿no? Nosotros tenemos diferentes luminarias, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, este foco incandescente. Este es el foquito incandescente que antes todo el mundo utilizaba estos
focos incandescentes, ¿no? De 100 watts, ¿no? Y después aparecieron otros focos. ¿Qué es este? ¿Qué es este foquito? Los LED. No. Los focos ahorradores, ¿no? Ajá. Los focos ahorradores, ¿no? Estos foquitos ahorradores, ¿sí? Aparecieron estos, todavía hay estos, ¿no? Estos focos ahorradores. Hay alguna desventaja. Por ejemplo, este foco ahorrador, ¿sí? ¿No? Consume, ¿sí? Este foquito ahorrador consume, tenemos un foco de 75 watts, ¿sí? Este foco ahorrador consume, alumbra lo mismo que este incandescente, pero consume 17 watts, ¿no? 17 watts, ¿no? Lógicamente ha ahorrado enormemente el consumo de energía, ¿no? Pero alumbra como un foco incandescente de 75 watts, ¿no? Lógicamente este foco ahorrador cuesta un poco más, ¿no? O sea, ¿cuánto están pagando por este foquito? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto pagaremos por eso? ¿Por cuál, ingeniero? ¿Ah? 2 soles. 3 soles, ya. 3 soles pagamos por eso, ¿no? Lógicamente costará pues unos, no sé, 15 soles, un poco más caro, ¿no? ¿Ok? Pero después de este foco ahorrador, ¿sí? Salió otra tecnología, ¿no? La tecnología de los focos LED. Focos LED. Entonces, miren, ya no consume 17 watts, ¿no? Consume mucho menos, ¿sí? Pero ilumina igual que este foco incandescente, ¿no? De 75 watts, ¿no? Okay, entonces ahora ya consumen 12 watts, ¿no? Lógicamente ahorramos, digamos, en el consumo de energía, pero el costo de este LED, ¿sí? Ya es un poco más, ¿no? Estaremos pagando 20 soles por este LED, ¿no? Pero también tiene algunas ventajas el utilizar este LED, ¿no? Este LED, ¿no? Si yo voy a utilizar este foco incandescente, ¿sí? El costo inicial va a ser, digamos, 3 soles, pero al consumo mensual se va a incrementar, ¿no? Porque voy a gastar 75 watts, ¿no? 75 watts frente a 12, ¿no? Va a ser una enorme la diferencia, ¿no? Entonces, lógicamente yo quiero ahorrar, ¿no? Yo quiero ahorrar en el consumo de energía, ¿sí? Y tengo que comprar, pues, focos LED. Pero también, aparte, digamos, del consumo, hay otras ventajas. ¿Cuáles serían esas ventajas? Por ejemplo, el foco incandescente, dice este foco con resistencia, su vida, ¿cuántas horas funciona? ¿Cuántas horas puede trabajar? 1000 horas. 1000 horas, ¿no? El foco ahorrador, dice 3000 horas. No vamos a ir al máximo, ¿no? 3000 horas. ¿Ya? Lógicamente, ha costado un poco más que este incandescente, ¿no? Y el foco LED, ¿sí? Los LED, ¿cuántas horas de vida útil? 30.000. Hay más vida útil, ¿no? Más vida útil. Entonces, eso no apreciamos nosotros, ¿no? No apreciamos. Entonces, por ejemplo, en el campo, dice, oye, ¿qué voy a estar gastando pues de 20 soles por un foco LED? Por este foco LED no está gastando tanto, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? No, prefiero comprarme un incandescente. Se compran este poquito incandescente, pero no están analizando estos factores, ¿no? De la vida útil, del consumo de energía mensual, ¿sí? Y a la larga están pagando más, ¿no? Están pagando más. Entonces nosotros
tenemos que saber eh, evaluar, ¿sí? Tenemos que evaluar qué foco es el que más nos conviene, ¿no? Entonces, yo les pregunto, ¿cuál de esos focos ustedes les recomendarían comprar? En función de las consideraciones que hemos dicho. LED, ingeniero. LED, lógicamente, ¿no? LED, ¿no? El LED, ¿no? Porque tiene más horas, ¿no? Más horas de vida útil. ¿No? Entonces ahí vamos a ver cuántos son los costos. Foco, lámpara, LED, ¿de cuántos watts? Vamos a poner de 17. A ver, este contesta. Por favor, ¿alguien ya tiene el costo? $30, ingeniero. Vamos a ver, ¿de dónde has visto eso? Un foquito de un Xiaomi. Vamos a ver acá. A ver, ¿cómo se llama la tienda que hay El Mall? maestro busca, ingeniero. Maestro Pomar. Y lo Promar. Mar. Promar. ¿Cuánto está? Foco. LED. ¿Sí? ¿Cuánto está cada uno? 13 soles. Ya, antes era 22 soles, se han bajado a 13 soles con tarjeta O. ¿No? Y, lógicamente, digamos, eso siempre va bajando. A mayor, digamos, consumo, ¿sí? Van bajando, ¿no? Van bajando. Poco ahorrador, ¿eh? ¿Cuántos watts era? De 20 watts. Vamos a buscar el ahorrador. Creo que ya ni siquiera ya hay en este mercado. Son arañas ya, ¿no? Obviamente, seguramente han bajado los lámparas fluorescentes, focos ahorradores. $26, mira estos ahorradores. El LED está mucho más barato, ¿no? 14 soles. Casi el mismo precio. ¿No? 14 soles. Pero tenemos una desventaja de estos focos.
Estamos acá. De este foco, ¿cuál sería la desventaja? Del incandescente. ¿Cuál sería la desventaja? Se calienta, ingeniero, y su Ya, muy iluminación. bien. Aparte de dar iluminación, calienta. Y lógicamente el consumo de energía es alta, ¿no? Eso se calienta, todo el ambiente lo calienta, ¿no? Estos focos incandescentes calientan y calientan todo el ambiente, ¿no? Ok. De este foco ahorrador, la desventaja es que de este foco tienen mercurio vaporizado, ¿ya? Tienen mercurio vaporizado, al igual que estos otros focos. Los fluorescentes, estos fluorescentes, también tienen mercurio vaporizado, ¿ya? Entonces el mercurio es un metal. ¿Qué es el mercurio? ¿Conocen el mercurio? Sí, ingeniero. ¿Qué cosa es el mercurio? A ver, dígame alguien. Un metal pesado que es bastante tóxico. ¿Ya? Es un metal que a temperatura ambiente está en estado líquido, ¿no? Es muy tóxico, ¿no? Muy tóxico. Si está vaporizado, ¿sí? O sea, está vaporizado, entonces si se rompe este foco ahorrador, nosotros vamos a absorber, digamos, ese mercurio vaporizado y entra a nuestro organismo, ¿no? Y lógicamente eso nos hace daño, ¿no? Entonces, cuando se rompe este foco ahorrador, lo primero es que abrir las ventanas, ¿no? No acercarse donde se ha roto este foco, sino abrir las ventanas para que se ventile y salga ese vapor de mercurio. ¿Ya? Esa es la desventaja. Lógicamente ya la tendencia del uso de estos focos ahorradores es muy poca, ¿no? Porque si el costo es 14 soles y el LED también es 14 soles, ¿cuál prefiero utilizar? Si este es 14 soles y este también es 14, un poquito más, 15 soles, ¿cuál de esos utilizo? LED. LED, lógicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque consume menos energía y su periodo de vida es mayor, ¿no? Mayor, ¿no? Entonces, la tecnología está avanzando en cuanto a artefactos de iluminación para, ¿sí? Estos focos. Incluso ahora hay con chip, ¿no? LED con chip, ¿no? Entonces, al menos para estos, por ejemplo, vamos a buscar. Normalmente a veces para iluminar campos deportivos yo utilizo pues estos reflectores, ¿no? Estos reflectores yo utilizo, ¿ya? Utilizo estos reflectores, ¿no? Y ahí esos reflectores con tecnología LED, ¿no? Tecnología LED, ¿ya? Pero hay otros reflectores ya solamente, ya no cambiamos todo el reflector, sino solamente cambiamos el chip, ¿no? Entonces esto está programado, digamos, para unos 30.000 horas de funcionamiento. Entonces ya no cambio todo el artefacto, sino solamente compro el chip y le cambio el chip y esto es como un nuevo aparato, ¿no? Entonces ahora hay esa tecnología, solamente cambiar el chip, ¿no? Entonces estamos utilizando esas tecnologías de LED, ¿no? Entonces ahorita la que más se utiliza es estos focos LED, ¿no? ¿Ya? Lógicamente también hay otros los fluorescentes, estos fluorescentes que tenemos en la parte de arriba,
¿Se aprecia? Voy a agrandar un poco más. Ahí sí, ¿se aprecia? ¿Se aprecia o no, señores? Sí, ingeniero. Ya. Estos fluorescentes tienen esa tecnología de mercurio vaporizado, ¿no? Mercurio vaporizado. En nuestras aulas tenemos estos fluorescentes, ¿sí? Estos fluorescentes tenemos ahí, ¿no? Y lógicamente hay mercurio vaporizado y eso nos hace daño, ¿no? El mercurio lo utilizan en la explotación del oro, ¿no? El único metal que aglutina las partículas de oro es el mercurio, ¿ya? El mercurio, si hay partículas de oro, digamos, el mercurio lo aglutina, ¿no? Vamos a buscar mercurio, ¿no? Este es el mercurio, ¿no? Este es el mercurio, ¿no? Este mercurio es un metal que está en estado, a temperatura ambiente, está en estado líquido, ¿no? Este mercurio tiene una alta densidad y este es el que atrae, digamos, las partículas de oro, ¿ya? En toda la minería ilegal utilizan este mercurio, ¿no? En Puerto Maldonado, ¿no? Es donde utilizan este mercurio. Entonces la gente se intoxica con ese uso del mercurio, ¿no? Entonces aglutinan el oro en polvo y lógicamente para recuperar el oro, ¿sí? Tienen que someterlo a altas temperaturas. Entonces al someterlo a altas temperaturas este mercurio se vaporiza, ¿no? Llega a las nubes, cae con las lluvias, ¿no? Y nuevamente entra al agua, ¿no? Entonces, y a veces el mismo agua es el que consumimos pues en la selva y eso se acumula en nuestro organismo y eso nos hace daño, ¿no? ¿Qué emperador chino murió con mercurio? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué emperador murió con mercurio? ¿Nadie? ¿Nadie sabe? Con mercurio, ¿eh? Qin Shi Huang, creo. Qin Shi Huang, ¿no? Este emperador, ¿sí? Es el que tiene una tumba muy fabulosa, que es los guerreros de terracota, ¿no? Son réplicas de soldados a escala natural, ¿no? No solamente guerreros, sino también, ¿qué estamos viendo? ¿Qué están viendo acá? Caballos, ingeniero. Caballos, ¿no? A escala natural, ¿no? Miles de soldados de arcilla y caballos de arcilla, ¿no? Este emperador, ¿sí? So pretexto de buscar la inmortalidad y sus asesores, ¿no? Sus médicos de cabecera decían, ya, para lograr la inmortalidad, mercurio, ¿no?
tomaba cantidades de mercurio hasta que el mercurio lo envenenó y murió. Luego joven, todavía a los 48 años. Y es uno de los grandes emperadores que hubo, ¿no? Que tuvo, pues, en su mausoleo, ¿sí? Estos soldados de terracota. ¿Ok? Entonces, el mercurio nos hace mucho daño. Por lo tanto, no debemos usar, ¿sí?, esos focos ahorradores por su tecnología que es nociva para el ser humano, ¿no? Al igual que estos fluorescentes también tienen mercurio vaporizado, ¿no? Algunos, ¿no? Hay algunos que han cambiado de tecnología, pero la gran mayoría de esos fluorescentes tienen el mercurio vaporizado. Ok. Entonces ya sabemos qué tipo de luminaria vamos a utilizar. Habíamos visto también de que después del medidor, ¿sí? Después de la instalación del medidor, vamos a tener la cometida, esta es la cometida de la línea de baja tensión, ¿sí? De baja tensión, solicitamos electro y nos instalan y nos van a dejar la energía en el medidor, ¿no? A partir del medidor, ¿sí? Este es el medidor, ¿sí? Nos vamos a ir a un tablero general, vamos a llevar a nuestro tablero general, y de ese tablero general de repente tenemos un nivel, 2 niveles, y vamos a tener un tablero de distribución, ¿no? Un tablero de distribución. En ese tablero de distribución, ¿sí?, vamos a tener que plantear circuitos eléctricos. Hemos dicho, para una vivienda mínimamente, ¿cuántos circuitos debemos tener? 2, ingeniero. 2. Uno de toma corrientes y el otro de Luminarias. alumbrado, de luminarias, ¿no? Vamos a tener, entonces vamos a darle, pues, los sistemas de seguridad que hemos visto, ¿no? ¿Cuántos son los sistemas de seguridad que hemos considerado? 2, ingeniero. 3, ingeniero. 3, ¿no? Uno de ellos es la La puesta a tierra, puesta a tierra, muy bien. ¿El otro? el interruptor diferencial y el... Ya acá tenemos la puesta a tierra. Ese es el sistema de seguridad. Puesta a tierra. Luego, el diferencial y el el otro es interruptor diferencial y el interruptor Termomagnético. termomagnético, Ajá, ¿no? ese termomagnético. Ya, muy bien. Entonces, en estos tableros, ¿sí?, voy a tener esos sistemas de seguridad. Voy a ponerle puesta a tierra, por ejemplo, acá está la simbología de puesta a tierra. Estamos poniendo este interruptor termomagnético y también el interruptor diferencial, ¿no? Esos son los sistemas que vamos a poner, ¿ya? Entonces, si yo quiero hacer, ¿sí?, yo quiero hacer mi sistema de iluminación de un ambiente, ¿no? La clase pasada habíamos corrido con, si lo tengo acá, ¿no? Habíamos utilizado esta hojita Excel, ¿sí? Hemos utilizado para determinar cuántos puntos o centros de luz necesito para iluminar un ambiente, ¿no? Un ambiente. Esos centros de luz están dados en función, ¿sí?, a lo que nos dice la norma, ¿no? ¿Cuánto de iluminación le voy a dar a los proyectos que pretendo hacer, ¿no? Y acá tengo, ¿sí?, en función a los lux, ¿no? Lux por metro cuadrado es la iluminancia, ¿no? Y de esta tabla tenemos que sacar cuánto de iluminación tengo que darle a cada ambiente, ¿sí?, en función al proyecto, ¿ya? Habíamos visto para centros
centros de enseñanza, acá tenemos para viviendas, perdón, hoteles, restaurantes, todos los proyectos que desarrollamos, ¿no? Todos los proyectos que desarrollamos, aquí están la cantidad de iluminación que nos exige el reglamento. En función a esto, nosotros vamos a determinar cuántos centros de luz necesitamos dotar a un ambiente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? Ingeniero, Dime. ¿es obligatorio seguir ese análisis para calcular la luminaria? Claro, si no, ¿cómo yo determino cuántos luminarias le voy a dar, digamos, a una sala o a una habitación? Es que, ingeniero, de lo que yo he visto, más o menos aquí lo hacen como por hacer, a la sala le ponen uno al centro y si es larga, dos, ¿no? Ya, pero No veo ¿cómo que calculo sigan. que si está bien que le voy a poner dos? ¿Por qué no le pongo solamente uno? Claro, pues sí. Claro, tiene sentido. ¿No es cierto? Porque, digamos, si yo quiero le pongo uno, ¿no? Entonces, ¿cómo le voy a poner dos? Porque yo tengo que determinar, ¿sí? Yo puedo determinar, digamos, en función a lo que me dice el reglamento, ¿no? Y voy a esta tabla y dice, vivienda, salas, ¿no? ¿Cuántos lumens van a tener, ¿no? La iluminancia, ¿no? ¿Cuántos lux por metro cuadrado? Salas, me dicen, salas, general, 100 lumens por metro cuadrado, ¿no? Área de lectura, 500. En función al volumen que necesito iluminar, ¿sí? En función al volumen, tengo el área más la altura, necesito darle una cierta iluminación. Entonces tengo que cumplir esa norma, ¿no? Esa norma. Si no, de repente, muy oscuro va a estar mi ambiente, ¿no? Tengo que cumplir esa norma. Por ejemplo, vamos a esto, a ver, vamos a esto. ¿Por qué? Les pregunto. Si nosotros vamos a Avenida Sol, ¿sí? Vemos pues una buena iluminación, ¿sí? ¿Tiene una buena iluminación Avenida Sol? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Y si me voy, por ejemplo, a otra avenida, Avenida Guairurupata, por ejemplo, ¿tendrá la misma iluminación que Avenida Sol? ¿Qué dicen? No, ingeniero. ¿Tendrá la misma iluminación? No, ingeniero. No, es mucho menos, ¿no? Mucho menos. Entonces, también está reglamentado en función a si la vía es importante, ¿sí? Van a darle cierta iluminación a algunas calles, ¿no? Entonces, ¿quién controla ahí, por ejemplo, la iluminación de esas calles? ¿Quién controla? Si están cumpliendo con la iluminación o no. ¿Ya? Entonces, van a tener que cumplir una normativa, ¿no? ¿Por qué yo no le pongo, digamos, estos postes, le pongo, digamos, a una distancia de 30 metros? ¿Por qué le han puesto a una distancia de repente, digamos, de 10 metros o 15 metros? ¿Por qué no lo han puesto, digamos, a 30 metros espaciados estos postes de iluminación?
Por el radio de iluminación, ingeniero, el foco. Ya, porque tienen que cumplir una normativa, ¿no? Entonces nos van a decir, oye, esta calle tiene que tener una iluminación, digamos, no sé, de 100 lux por metro cuadrado, ¿no? Entonces tiene que iluminarse así, ¿no? Por eso que ubican pues estos postes más densificados, ¿no? Pero si me voy a avenida, digamos, avenida de la cultura, ¿no? Entonces ya los focos son más espaciados, ¿no? ¿Por qué? Porque también tienen que cumplir una normativa. Y quien les exige, digamos, quien les exige a Electrosur son los que iluminan, porque esto pagamos nosotros, por esta iluminación nosotros pagamos, ¿sí? Quien exige esto es Ocinermin. Entonces van y verifican si están cumpliendo con la normativa de iluminación. Entonces van a ir a esas calles y van a medir, ¿sí? Cuántos lux por metro cuadrado hay, ¿no? Entonces, si no están cumpliendo, seguramente les vas a llegar una sanción, ¿no? Entonces, tienen que cumplir una normativa, no es porque se les ha ocurrido no cumplir, ¿no? Le voy a poner un foco o dos focos, ¿no? Entonces, tenemos que cumplir la normativa, ¿no? Para eso me dan el reglamento. Acá nos dice, de acuerdo al reglamento, la norma ME010 del Reglamento Nacional de Edificaciones, nos dan estas tablas, ¿ya? Y tenemos que cumplir con el nivel de iluminación que voy a tener. ¿Está bien? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Inge, disculpe. ¿Será Dime. que podría darnos otro ejemplo para volver a, o bueno, para como retroalimentación para el uso de ese Excel, por favor? A ver, vamos a hacer, ¿ya? Por ejemplo, ya, vamos a ver este mismo ejemplo, ¿ya? El aula que tenemos, ¿no? Hemos dicho que tenemos un largo de 10 metros, un ancho de 6, ¿sí? El aula 509 tiene esa dimensión y una altura de 3 metros es la que nos han dado, ¿no? Entonces le vamos a poner longitud 10, ancho 6 metros y una altura de 3 metros, ¿ok? Eso es nuestras dimensiones de nuestro aula. ¿Ya? Prácticamente estamos dándole el volumen, ¿no? El volumen que yo necesito iluminar. Y entonces me voy, me dice, nivel de iluminación, vaya a la tabla número 1, voy a la tabla número 1 y nos dice, y voy, ¿qué cosa es lo que estoy haciendo? ¿Qué proyecto es? ¿Qué proyecto es? Un aula. Aula. Salas, salones de clase, ¿no? Centros de enseñanza, salones de clase, ¿no? Laboratorios, talleres, gimnasios. ¿Cuántos lux? 500. 500. Eso es lo que voy. 500 lux por metro cuadrado. Eso es lo que nos dice la norma y también debo de considerar, ¿sí? ¿Qué tipo de reflexión tiene en el techo, la pared y el suelo, ¿no? Entonces vamos a ver qué colores, blanco, claro o medio, ¿no? Normalmente los techos que nosotros utilizamos son blancos, ¿no? En nuestra aula también es blanco. La pared es claro, medio o oscuro. Vamos a poner claro, ¿no? El suelo es claro o oscuro. Hemos puesto que tenemos un parquet Guayacán veteado oscuro, ¿ya? Y si quiero podemos ponerle claro, oscuro le vamos a poner, ¿ya? ¿Qué tipo de mantenimiento tenemos? ¿Es limpio o sucio nuestro ambiente? Limpio, cada Limpio. rato limpiando, ¿no? Ahora, tipo de luminaria que voy a escoger. Entonces nosotros en los tipos de luminaria tenemos esto, ¿no? En estas luminarias tenemos nuestro foco fluorescente. Esto es lo que nosotros tenemos, ¿no? Estos fluorescentes, ¿sí? Fluorescentes tenemos, ¿ok? Esos fluorescentes tenemos y nos dicen tipo de luminaria, fluorescente
lineal, ¿no? También hay compactos, ¿no? Hay compactos, fluorescentes compactos, fluorescentes lineales, vamos a poner, ¿ya? Estos son los que tenemos, ¿no? ¿De cuántos watts tenemos? Vamos a poner el máximo, 58, ¿ya? ¿Cuántas luminarias por punto tenemos en el aula? ¿Cuántos tubitos por tubo, por punto tenemos? ¿Se han fijado? ¿Se han fijado? Son dos, ingeniero. Dos, ¿no? Dos. Ok. Pues ya hemos cumplido con toda la información que le vamos a dar. Lo único que ya no voy a analizar los cálculos, ¿no? En los cálculos tenemos estas fórmulas y nosotros no tenemos la necesidad de aprendernos todas estas fórmulas, sino aprovecho esta hoja y me voy a los resultados. Nos dice que debe tener 3 en el ancho, ¿sí? 3 luminarias en el ancho y 5 en el largo. Y también nos dicen qué espaciamiento va a haber ¿no? de la pared, qué puntos. Ahí me está dando las indicaciones. Entonces nos dicen 3 por 5, 15 luminarias, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a tener, sí, los 15 luminarios, ¿no? Así vamos a determinar Ingeniero, los... Dime. ¿son 15 o 30? Como Acá pues los resultados, ¿cuánto nos dice? 3. ¿Cuántas luminarias a lo largo? 5. 5. 5 por 3. Sí, pero ingeniero, antes le mencioné que por punto hay 2 luminarias. Por eso, no, claro. Ya está bien, pero ¿cuántos puntos necesitamos? 15. Porque, ya, 15, ¿no? En Entonces cada serían... punto vamos a poner 2 luminarias. Pues estamos indicando que vamos a poner 2 luminarias. Entonces serían 30 luminarias en 15 puntos. Claro, 30 luminarias, pero ¿cuántos ya. puntos de salida necesito? 15. 15, ¿no? Entonces, ahí nos estamos sacando puntos de salida. Lógicamente, hemos indicado que vamos a ponerle así, ¿no? Sí, ¿no? Nosotros tenemos una luminaria, en ese punto le vamos a poner así una luminaria, ¿ya? Vamos a poner otro color, a ver. Ahí está, ¿no? Una luminaria, y al costadito, en este punto le vamos a poner así, 2, ¿no? 2 fluorescentes. ¿Ya? Eso es lo que hemos indicado. En cada punto van a salir 2 fluorescentes. ¿Ya? En cada punto. Entonces, ¿cuántos fluorescentes voy a utilizar en todo el aula? ¿Cuántos fluorescentes? 30. 30, ¿no? Pero ¿cuántos puntos de salida que estoy calculando? 15. 15. Eso es lo que me está dando el resultado, ¿no? 3 puntos de salida en el ancho y 5 a lo largo. Con eso cumplo la normativa. Entonces, nuestro aula tiene que estar así, con 15 puntos. ¿Ya? Con 15 puntos. ¿De acuerdo? Así vamos a calcular. Pero me voy a la normativa esta, ¿no? Que debo cumplir la cantidad de iluminación por ambiente. ¿Ya? Ok, entonces ya tenemos cómo determinamos, ¿sí? Los puntos de salida, o los puntos de luz que voy a tener en cada ambiente. ¿Alguna pregunta hasta ahí? En nuestra aula es así, ¿no? Tenemos dos tubos, ¿sí? Fluorescentes. Tenemos una pantalla reflectiva. Este es un fluorescente vía compacto que viene con 2 tubos fluorescentes. Así es en nuestra aula, ¿no? ¿Ya? Y luz blanca le hemos puesto. ¿Sí? Pero necesitamos 15. Entonces, una vez que vamos a calcular, una vez que ya tengamos, ¿sí? Que ya tengamos los centros de luz que voy a plantear, en este caso le hemos puesto 15, tengo que plantear el circuito. ¿Cómo va a ser mi circuito? ¿No?
mi circuito. Entonces, yo podría plantear, ¿sí? Saco la energía, este es el tablero de distribución, la simbología, hay que cumplir la simbología. ¿Sí? La simbología tengo, ahorita vamos a ver la simbología, ¿no? Del tablero de distribución, nos dice, del tablero de distribución voy a sacar la energía, ¿sí? Para el alumbrado. Entonces, ¿qué nos dicen? Normalmente ese circuito debe ser un solo cable, ¿no? Que venga desde el inicio hasta el final, ¿no? No debemos cortar el conductor. ¿Por qué no debo cortar? ¿Por qué, digamos, no debo cortar mi circuito de iluminación? ¿Por qué no debo cortar? Es lo mismo que al principio, por ejemplo, del agua. Si yo tengo en la tubería de agua una válvula con puerta, ¿qué me hace con esa válvula? ¿Qué me genera? Corta el fluido. No, Pérdidas. pérdidas de presión, ¿sí? Pérdidas de presión. Entonces, si yo voy a tener un corte, digamos, del conductor, acá lo he cortado y lo voy a empalmar, ese empalme me genera pérdidas de tensión, me va a generar pérdidas de tensión. Entonces, para evitar eso, hacemos que el conductor entre desde el inicio hasta el final en una sola pieza, ¿no? Con eso evito las pérdidas de tensión. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, ¿podría pasar al grupo ese Excel con el que está trabajando para practicar? Claro, ya les he llegado, señores. Ya les he enviado al grupo. Sí. Sí, es el único que no ha utilizado es usted. Vamos a preguntarles. A ver, David Torres. David Torres. Presente, ingeniero. Ya, Torres, David. ¿Hemos utilizado esa hoja Excel o no? Sí, ingeniero, lo mando al grupo. ¿Ves? El único que no, ya ustedes lo tienen, esa hojita Excel. Esta hojita Excel está también en el ciberespacio. En el ciberespacio y es gratuita, ¿no? Eso yo he bajado de internet en forma gratuita y lo estoy compartiendo con ustedes. ¿Ya? Busca en el grupo de WhatsApp y ahí lo vas a encontrar. Sí, que ya lo encontré. Ya. Ok. Entonces, de esa manera determinamos pues nuestros puntos de luz, ¿no? Nuestros puntos de luz y estamos indicando que en función de eso voy a plantear mi circuito de iluminación. Y estamos recomendando que ese circuito tiene que ser un solo conductor, ¿no? Un solo conductor, ¿no? Entonces yo llevo la energía a este punto y de aquí voy hasta el interruptor, ¿sí? Al switch de encendido y apagado, vuelve la energía y va a todo el circuito la energía. Entonces ya tengo los puntos de iluminación, cuántos luminarias voy a poner en cada punto, ¿no? Pero me falta calcular qué sección del conductor, qué tipo de conductor voy a utilizar, qué sección, ¿no?
qué tipo de sección. Eso voy a calcular. ¿Ya? Eso voy a calcular. Y para eso, a ver, voy a... No sé si les he compartido ya las de la sección de conductor. ¿Les he compartido? ¿Dónde está? Sección de demanda, sección de conductor. Acá. ¿Tienen esta hojita de Excel? ¿Tienen o no? No, ingeniero. No, ingeniero, me llegó a pasar esa hoja Excel. Voy a abrir mi WhatsApp un momentito. Está muy lento el internet, creo. Ya voy a abrir. Stars are in alignment, and our victory is certain. Ya, a ver, ábranlo. The veiled sisters sent me. ¿Ya les llegó? ¿Sí? Sí, ingeniero, ya me llegó. A ver, ábranlo, por favor. Vamos a trabajar en función de eso. ¿Ya? ¿Ya lo han abierto? ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo, ingeniero. Ok. Entonces, miren. Ahí sí, digamos, nos dicen, aquí hay varias alternativas. Hay uno monofásico de un voltaje de 230. Aquí hay uno de trifásica con un voltaje de 400 voltios. Y aquí hay uno monofásico de 220. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué necesitamos? ¿No? Necesitamos potencia, sabemos la tensión, la longitud, ¿no? La longitud y la potencia necesito. ¿Ya? Entonces, ¿cómo mido? Primero la longitud, ¿no? Entonces voy al plano y voy a medir esta longitud, ¿no? Desde acá, viene acá, luego regresa la energía, va a ir por acá y voy a determinar toda esa longitud, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a determinar esa longitud? ¿Cómo voy a determinar la longitud?
¿Cómo determinaré esa longitud? ¿Alguien? Sumando las distancias. Claro, lógicamente ahí, digamos, cuando hemos hecho esta hojita Excel, en esta hoja Excel me han dado los datos, ¿no? Me ha dicho, oye, vas a poner, ¿no? A estas distancias, ¿no? Y en el plano voy a ubicar eso, ¿no? Este desplazamiento y voy a ir midiendo, ¿no? Voy a ir midiendo todas esas distancias, ¿no? Y lógicamente eso lo voy a replicar en un plano en AutoCAD, o si no, en un plano físico, voy a hacer, ¿no? Voy a dibujar. Entonces yo voy a determinar, si esto tenía 10 metros, ¿no? 10 metros de acá, también acá tenemos 6 metros, ¿no? 6 metros creo que hemos dicho. 6 metros, y acá utilicemos 8 metros, vamos a poner ya 10 metros acá, 10 metros acá, 10 metros acá, tengo 30, más acá unos 6 metros, ¿no? Más 12 metros, ¿cuánto tengo? 42 metros, ¿no? Y lo que sube, porque el tablero está a cierta altura y eso tiene que subir al techo, ¿no? Más o menos ya han medido 55 metros del circuito, ¿no? Lógicamente eso tengo que sacar del plano, ¿no? Cómo he distribuido y voy a medir en el plano, ¿no? Y así voy a medir la distancia, ¿no? La distancia, ¿ok? Pero tengo que saber la potencia, ¿no? Potencia. Entonces hemos dicho que necesito, acá tengo, vamos a corregir esto, acá, vamos acá. Entonces, ¿qué tipo de luminaria hemos dicho? ¿Qué tipo de luminaria? ¿De cuántos watts? ¿De cuántos watts hemos utilizado? 58. De 58, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner acá, ¿no? Tengo 15 puntos y en cada punto tengo 2 luminarias de 58 watts. Eso es lo que calcula. ¿Cuánto es eso? Multipliquen. ¿Cuánto es eso? Ya pues multiplican, señores, ayuden. $1540. 1540. Ya, gracias. 1540 watts, ¿no? 1540 watts. Ok, vamos a corregir acá 1540 watts. Vamos, luego. Ingeniero, es 1740. Gracias. Veiled sisters sent me. 1740. 1740 watts yo necesito, ¿no? Eso es lo que yo necesito de potencia para estas luminarias, para este circuito, ¿ya? Y entonces hemos dicho que aquí vamos a poner un tipo de conductor de la misma sección desde el inicio hasta el final. Ok, entonces necesito calcular esa sección. Entonces, hemos estado hablando sobre la ley de Watt, ¿sí? Y la ley de... ¿Dónde estamos? Acá. La ley de Watt y la ley de Ohm. ¿Sí? Acá en esta diapositiva. Esa diapositiva también tienen ustedes. Y acá nos dice de la ley de Ohm, ¿no? Y aquí tenemos este triangulito, ¿no? Potencia, intensidad y voltaje, ¿no? Entonces necesitamos calcular la intensidad, ¿no? La intensidad es potencia sobre voltaje. Acá tengo esa relación, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Sí? De la ley de Ohm o la ley de Watt, vamos a sacar esta relación. Intensidad, potencia sobre voltaje. ¿Ya? Y acá tenemos esta relación. Intensidad, potencia sobre voltaje. ¿Ya? Y nos ponemos la potencia que voy a necesitar para
que todas estas luminarias funcionen. ¿Cuánto es la potencia? 1740. ¿Cuánto es el voltaje que necesito para el sistema en Perú? ¿Ves? ¿Cuánto es el voltaje que nosotros utilizamos? 220. 220 voltios, ¿no? Tengo la potencia y tengo el voltaje, ¿no? Y esa potencia en watt y el voltaje, ¿sí? En voltios, de esa relación me va a dar la intensidad, ¿no? La intensidad de la corriente, ¿ya? ¿Cuánto es la intensidad de la corriente? Dividamos eso. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? 7.90, ingeniero. 91. Ya, 7.91 amperios. De esa relación, el watt sobre el voltaje, me va a dar 7.91 amperios. Entonces, para este circuito, hemos dicho que tenemos que poner ese interruptor termomagnético. Aquí le voy a poner el interruptor termomagnético para el sistema de alumbrado. Entonces, de allí me está dando, ¿sí? El amperaje, ¿ok? Entonces, como no tengo 7.91, en el mercado tengo uno de 10 amperios, ¿no? Y ahí le voy a poner de 10 amperios. Entonces, para ese circuito le voy a poner este interruptor termomagnético, ¿sí? Donde me dice 10 amperios. Su capacidad es de 10 amperios, ¿no? ¿Cuántos conductores le voy a poner? 2. No necesito más, ¿no? 2. ¿Sí? 2 conductores. Por eso le estoy poniendo de 10 amperios. ¿Ya? Eso le vamos a poner. Entonces ya tengo esa característica de este interruptor termomagnético. ¿Ok? Ok, aquí estamos, ¿no? Entonces ya tengo de 10 amperios. Y hemos medido la longitud de 55 metros. Entonces me voy acá, a la hojita Excel. Estamos con 220, ¿sí? Y nos dicen acá, ¿cuánto es nuestra potencia? 1740. Está en watt, ¿no? La tensión 220 voltios, la longitud 55 metros, ¿sí? Y para la iluminación, alumbrado, la caída de tensión es de 6.9 y para la fuerza es 11.5. Entonces, ¿qué tipo de voy a hacer? Alumbrado. La caída de tensión para este circuito, ¿sí? Dicen 6.9. ¿No? Aquí tenemos un factor, ¿sí? De potencia, ¿no? Normalmente dice el factor de potencia, utilizan 0.9. ¿Ya? El 0.9. Entonces, lo mismo que hemos hecho nosotros, digamos, la intensidad está dando potencia sobre la tensión, pero allí le están dando ese factor de seguridad, factor de potencia, que es 0.9, ¿sí? Nosotros habíamos calculado 7.90, acá, 7.90, pero sin el factor de seguridad, pero nos dicen que debemos utilizar ese factor de potencia, 0.9, ¿no? 0.9, ¿ok? Entonces la intensidad va a ser dada en 8.62 amperios, ¿sí? Entonces yo voy a utilizar uno de 10 amperios. Acá voy a utilizar de 10 amperios, ¿ya? Y para la sección del conductor me da esta relación. Este coeficiente, 0.034, la longitud, la intensidad, factor de potencia y caída de tensión. Con esta formulita yo voy a calcular la sección del conductor. Tengo la potencia, tengo la longitud, ¿sí? Tengo la tensión, la caída de tensión, factor de potencia, tengo esos datos y con esta fórmula me va a calcular la sección. ¿Cuánto es la sección? ¿Sí? En función de esta fórmula, 2.14 milímetros cuadrados, ¿no? Eso es lo que yo voy a utilizar
en la sección. Pero en el mercado tengo 2.14 milímetros cuadrados. No. No, lo mínimo que tenemos en el mercado, ¿sí? Acá estamos. Acá. ¿Cuál es lo mínimo en conductores? Acá. ¿Cuánto es lo mínimo que tenemos? 2.5 milímetros Este me dice cuadrados. que tengo 2.5, ¿no? 2.5 milímetros cuadrados, ¿no? De 7 hilos, ¿no? Este conductor puede conducir en ducto hasta 27 amperios, ¿no? 27 amperios. Ok, entonces nosotros hemos calculado 2.14 y en el mercado encuentro de 2.5. Entonces voy a utilizar de 2.5 milímetros cuadrados, ¿sí? ¿Ya? Así determinamos la sección del conductor. Entonces aquí, por esa longitud, la sección va a ser de 2.5 milímetros cuadrados. Entonces, este conductor va a ser de 2.5 milímetros cuadrados. Así de fácil es determinar la sección del conductor. ¿Ya? ¿Estamos bien? Ingeniero, ¿podría explicar otra vez, por favor, la parte de la caída de la tensión máxima? ¿De dónde sale el valor? Ya. Ahí nos dicen, por norma nos dicen, la caída de tensión, dice el 3%, ¿no? El 3%. ¿Sí? ¿Cuánto es nuestra tensión? ¿Cuánto es nuestra tensión? 220 por 0.03, ¿cuánto es? 6.6, ¿no? Debería ser, ¿no? Pero aquí nos han dicho, nos recomiendan 6.9, ¿no? Para fuerza, 11.5, ¿no? 5% de caída de tensión. ¿Ya? Eso es lo que nos recomiendan. ¿Ya? En función de esto estamos poniendo, ¿no? Acá es 6.9 y este es 11.5, ¿no? Si hago esto, 220 por el 5%, ¿cuánto es? 11, ¿no? 11, ¿no? Estamos ahí más o menos, ¿no? Pero eso es lo que nos están dando los técnicos que han hecho esta formulita, ¿ya? Entonces, nos dicen, de ahí voy a sacar, para alumbrado, 3% y para fuerza es toma corriente, entonces el 5%. Entonces, nosotros estamos haciendo iluminación, entonces le voy a poner 6.9. Y el factor de potencia, eso sí está normado 0.9. Es como un factor de seguridad que le ponemos. ¿Ya? Entonces, con estas fórmulas, ¿sí? Vamos a determinar la intensidad y vamos a determinar la sección del conductor. ¿Sí? Sí, ingeniero, gracias. Ya. Entonces, así vamos a determinar, ¿no? De ahí viene eso. Ok. Entonces, ya para este sistema, tenemos ya la puesta a tierra, ¿sí? Para todo el sistema vamos a poner la puesta a tierra, ¿no? Es un factor de protección, ya tengo el interruptor termomagnético y el interruptor diferencial. Hemos dicho que para el interruptor diferencial tenemos que utilizar ¿cuántos miliamperios? El interruptor diferencial, ¿de cuántos miliamperios tiene que ser? ¿De cuántos miliamperios tiene que ser? 30. 30 miliamperios, ¿no? Entonces le voy a poner 30. Pero la potencia, ¿de cuánto? Esto va a ser de cuánto amperaje. De ¿Cuánto 20. hemos calculado? No, pues en este caso hemos calculado 10, ¿no? 10 de 10 amperios, ¿sí? Para este circuito, hemos calculado, ¿sí? Para este circuito nuestra intensidad es de 10 amperios. 10 amperios. Entonces yo necesito un interruptor termomagnético de 10 amperios, ¿no? Ese es el amperaje que voy a utilizar. Entonces ya necesito un interruptor termomagnético de 2
de 2 conductores por 10 amperios. ¿Sí? Por 10 amperios. Un momentito, por favor. Entonces lo que decíamos es de que para este circuito necesitamos un termomagnético de 10 amperios. Entonces, el sistema de protección que voy a necesitar, al menos para este circuito, necesitamos, ¿sí?, un interruptor diferencial, ¿sí? El interruptor diferencial nos dice que debe detectar la fuga hasta de 30 miliamperios, ¿no? Pero la potencia que voy a necesitar para ese termomagnético va a ser de 10 amperios. Entonces voy al mercado y diré buscar, acá voy a buscar interruptor diferencial de 2 por 10 amperios. Por 10 amperios. Esto voy a utilizar, ¿no? Entonces voy a ver esa imagen y este interruptor diferencial vamos a abrirlo más grande para que se pueda, ¿no? Aquí nos dice 40 miliamperios, ¿no? 40 amperios. Si no nos sirve. Mira de 2 por 40, 2 por 16. No hay 2 por 10, no hay. ¿No? Ya, entonces ¿no? Voy a pedir, ¿no? Entonces este es 2 por 16 y este detecta, su capacidad de detección es 10 miliamperios, un poco menos, ¿no? La norma nos dice 30 miliamperios, ¿no? Entonces voy a buscar así estas características, ¿no? Pero también este es el voltaje de 230, ¿no? Tengo que buscar uno que esté de acorde a nuestra necesidad, era de 220, ¿no? Entonces tengo que buscar uno de esas características, ¿no? De 220 amperios, ¿sí? De 220 voltios y la tensión de 220. Este es el que más se aproxima, ¿no? Así voy a buscar, ¿no? Entonces le voy a poner ese interruptor diferencial. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. ¿Ya? Así vamos a buscar nuestros sistemas de protección. Ya hemos dicho, en función a la potencia, voy a determinar, aquí hemos determinado la intensidad, ¿sí? La intensidad es en amperios, ¿no? Tengo esa fórmula, y utilizo de 10 amperios, lo máximo que necesito, ¿no? Si encuentro en el mercado, puedo comprar eso, ¿no? Y si no, uno más adelante, ¿sí? El conductor tenemos determinado, ¿no? Y así podemos determinar nuestras características de este circuito, ¿no? De este circuito. Ya en la siguiente clase vamos a hablar un poquito de lo que es vamos a determinar, por ejemplo, como tarea les voy a dejar, ¿sí? Voy a dejarles que me hagan la simbología, ¿sí? La simbología, y que me busquen especificaciones técnicas de los conductores, ¿ah? De estos conductores. Eso les voy a dejar como tarea para la siguiente clase. Lógicamente, nosotros para hacer nuestros planos tenemos que utilizar cierta simbología, ¿no? La simbología, ¿no? Para hacer este tablero, diagrama unifilar, estoy utilizando la simbología que utilizamos en instalaciones eléctricas. Por ejemplo, acá, alumbrado, ¿no?
han determinado, digamos, un interruptor termomagnético de 2,15 amperios, ¿no? Han determinado que el conductor va a ser de 2,5 milímetros cuadrados, ¿no? Entonces, estamos utilizando cierta simbología. Esta cosita, ¿qué cosa es? Ese es el interruptor diferencial y nos dice que puede medir 30 miliamperios, ¿no? Y su potencia va a ser de 20 amperios, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente clase a aprender sobre esto y sobre todo la simbología que utilizamos en instalaciones eléctricas. Eso les voy a dejar como tarea para la siguiente clase. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Ok, delegado, por favor, pon eso en el grupo que tenemos tarea. ¿Ya? ¿Ya? Sí, está bien, ingeniero. Ok. Entonces, hasta acá nuestras clases. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles, ingeniero. Buenas noches con todos. Hasta el miércoles, ingeniero. Buenas noches. Ingeniero, disculpe, no sé si me podría considerar asistencia. Llego un poco tarde, pero estuve presente toda la clase, ingeniero. Calvo, siempre llegando tarde tú. Pero ingeniero, puse en el chat antes a eso de las 8:07 nomás. A ver, ¿dónde estás? 8:09, ahí. Ya, muy bien, ya te voy a poner en consideración. Gracias, ingeniero.